¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto con el doctor Kevin Ballesti, que es convencional candidato, convencional constituyente por el partido Vía. Vamos a conversar con él. Tiene un planteo para hacer sobre la reforma de la Constitución que me parece muy importante. Voy a estar con él en un minuto nada más. Antes que nada, creo que es imperioso tener en cuenta para los tiempos que vienen la importancia del rol del Parlamento, teniendo en cuenta de que se van a votar categorías a legisladores, a concejales. Y en este sentido el Parlamento o la legislatura, como le dicen o le llaman aquí, tiene 4 objetivos fundamentales. Aprueba las leyes que presentan los gobiernos, aprueba el presupuesto y la política tributaria que sirve para que el gobierno gestione los asuntos públicos. Esto por un lado. Por el otro lado, el gobierno le solicita al Parlamento que le apruebe la forma en que se viene gastando la plata pública a raíz del dinero recaudado. Y por último, el gobierno debe informar al Parlamento. De modo que en condiciones normales, el Parlamento o la legislatura entra en una situación, en un contexto de autoridad sobre el gobierno. Esto no pasa aquí. Es decir, aquí ocurre a la inversa. Es decir, el Ejecutivo, Morales, legisla mediante sus aliados, que no son empleados de Morales, son representantes de la sociedad. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Esta es la madre del borrego. Y esto es lo que hay que corregir. Ya lo expliqué un montón de veces. Usted vota, sale del cuarto oscuro al candidato que usted elija. Habrá alguna excepción, pero en general, el candidato, en vez de salir y agradecerle a usted, levanta el teléfono y habla con Morales. O con el gobernador que sea. Y esta es la distorsión que me parece a mí le está haciendo muy mal al sistema. Por eso digo, el sistema viene fracasando desde hace 8 años y todo se distorsiona. De modo que esta es la demostración, me parece a mí, que confirma lo que digo cotidianamente. Digo que así la sociedad debe encontrar ese vacío, se ha producido un vacío en la tarea legislativa y la sociedad debe cubrir ese vacío para exigir rendición de cuentas. Aquí la oposición no puede lograr que el gobierno rinda cuenta, porque los instrumentos legislativos no están dinamitados, para que usted lo entienda. Es decir, no hay control de ningún tipo, no sirve ninguna herramienta. Por eso digo que la sociedad debe empoderarse. Y como si la sociedad no tuviera problemas, va a tener que hacerlo, porque si no vamos a terminar en cualquier parte. Es hora de tratar de resolver este gravísimo problema, me parece a mí, institucional, y no eludirlo de otra manera. No se puede seguir así. La legislatura debe ocupar el lugar que le corresponde, si no a otra cosa. O sea, los jujeños no pueden estar bancando una estructura que no resuelve problemas y que legisla solo los caprichos de un señor. El jujeño no desea ver patoteros sentados en las bancas. Quiere personas honestas, con integridad. El jujeño desea elegir un parlamento al que pueda delegar su autoridad y que esa autoridad delegada pueda exigir rendición de cuentas. Y así la legislatura va a poder ir recuperando su fuerza que está ahora en control del gobierno. Tengamos en cuenta que nada de eso pasa hoy en el desempeño de esta legislatura. Es patético lo que pasa, no se cumple con su rol de contralor de la gestión del Ejecutivo. Es por eso que la crisis de representatividad que padecen los diputados es realmente dramática. La capacitación es otro capítulo. Mire, le doy un ejemplo. Con usted, ¿sabe cuánto cuesta capacitar a un médico? 8 años. ¿Sabe cuánto cuesta capacitar
a un carpintero 4 años. ¿Cuánto cuesta capacitar a un candidato o futuro candidato? ¿Una semana, media hora, 15 minutos? Este es un dato de la realidad. Entonces llegan a la función y no están preparados. Y son permisivos ante la manipulación o la presión del poder político. Es decir, esto de meter y que después vemos, que es muy común aquí en la provincia de Jujuy, pero después se ve reflejado en la calidad de la gestión, en la legislatura, en los ministerios, donde sea. Y este desajuste termina impactando, porque, como le digo, llegan sin ninguna expertise, sin ninguna experiencia. Y no se ha tomado en cuenta la enorme responsabilidad que tiene un legislador y el enorme compromiso que tiene con la sociedad, que le ha confiado su tarea en nada más y nada menos que en la legislatura. Todo esto está distorsionado. Todo lo que usted ve es tan solo un ritual, ¿verdad? La realidad pasa por otro lado. Cuando usted va al médico porque se tiene que operar y le dice, mire, esta es mi primera experiencia, ¿usted qué piensa? Ahora resulta que cuando los legisladores llegan a la legislatura, lo primero que hacen es reportarse al gobernador, es decir, no llegan con autonomía. Yo sé a qué vengo y sé lo que tengo que hacer, no hace falta que me llame Morales. Y si me llama Morales, lo escucho, pero perdóneme, yo represento a la gente, no a usted. Es decir, estas son las cosas que hay que cambiar. O pensamos seguir otros 20 años así. Por eso cuando leo los diarios, además, y veo que la izquierda afirma que ellos son, los dirigentes de izquierda, los únicos que enfrentan a los poderosos, me pregunto qué es enfrentar a los poderosos. A ver, ¿cuántas denuncias penales han impulsado los señores de la izquierda contra Gerardo Morales? ¿Cuántas denuncias contra las metodologías que se utilizan en el Ministerio Público de la Acusación? ¿Cuántas denuncias hay penales? ¿Cuántas denuncias penales contra el Ministerio de Desarrollo Humano? Que ahí están los pibes comiendo con 14 pesos con 50, mientras Morales va y viene en su avión, $140.000 en febrero. Para nada. Pues si usted me dice, tiene la elección ganada, ya es presidente, bueno, qué sé yo. Y si vamos al Consejo Deliberante pasa exactamente lo mismo. ¿Qué hacen los concejales con LIMSA? Una discusión histórica, hace 20 años que venimos hablando lo mismo. ¿Alguien presentó una denuncia penal contra Jorge, contra los concejales que votan a favor de los privilegios de esta empresa? Nadie. ¿Se da cuenta? ¿Por qué digo que la gente se tiene que empoderar? Porque está agotado el sistema. No le da respuestas a la sociedad. En fin, hay otras cuestiones. De modo que el problema pasa por los reglamentos que son anacrónicos, están perimidos. Estoy hablando en la legislatura y en el Consejo Deliberante. Y para desarmar esa matriz de privilegios que sostienen en complicidad todos los legisladores. Algunos en contra de su voluntad, porque si no son expulsados, echados del bloque. Una cosa increíble. Si a mí me puso la gente, ¿qué me viene usted a suspenderme en el bloque, a sacarme del bloque? Toda esta locura está deteniendo el progreso de la provincia de Jujuy. ¿Se entiende? Por eso digo, hay que trabajar ahí. Hay que ordenar, modificar los reglamentos que hacen posible el funcionamiento de una de las instituciones de democracia, que es el Parlamento. De modo que si la gente no se empodera, los sistemas que hacen funcionar a esta democracia ultrajada por el gobierno de Morales no tienen respuestas para la sociedad. Y si viene Sadir, espero que sea un candidato con autonomía, porque si no, es más de lo mismo. En un minuto vuelvo y hablamos con el doctor Ballesti.
Gracias, director, muy atento. El doctor Ballesti con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por la invitación. Un placer charlar de vuelta con vos. Por supuesto, un gusto para mí. Bueno, cuénteme, usted tiene un punto, digamos, primero tiene que ganar, ¿no es cierto? Tienen que alcanzar los votos para que entre, pero supongamos que eso se dé. Supongamos que ese escenario se dé. Usted tiene un punto ahí que me lo comentaba fuera de cámara, muy importante. Cuéntelo. Primero y principal, como integrante del partido Vía, estamos totalmente en contra de la reforma constitucional. Nos parece totalmente inoportuna, innecesaria, no hacia cuestiones prioritarias para la provincia. Jujuy tiene problemas estructurales mucho más importantes: pobreza, indigencia, destrucción del sector privado, falta de creación de puestos de trabajo genuinos, endeudamiento, que es lo que vamos a hablar hoy, con lo cual una reforma constitucional no hace falta, porque la Constitución que tenemos hoy en día da todas las herramientas necesarias para poder trabajar bien. Estas reglas de juego que tenemos hoy no deberían ser cambiadas, pero bueno, si se va a dar el debate, en buena hora que nos incorporen y que la gente nos dé la oportunidad de ir a debatir y sobre todo defender los intereses del sector público, que hoy no se ve representado por el gobierno, del sector privado, que ha sido destruido en estos últimos 8 años, y de la sociedad en general, que ha mermado su calidad de vida drásticamente por decisiones que no han sido con políticas públicas a largo plazo, sino más que nada proyectos personales. Entonces, puntualmente, lo que a mí me hace mucho ruido es decir, dejando de lado esta reforma que no debería darse, supongamos que se da. ¿Qué entiendo yo y por qué es lo más grave que ha tenido la provincia en los últimos 8 años? Principalmente la monstruosa deuda en dólares. Deuda en dólares, empresas del Estado, creo que son las dos patas de la actual situación de fundición de la provincia. Vamos a hacer una pequeña reminiscencia a diciembre del 2015. Esta coalición, que es Juntos por el Cambio, entre PRO, UCR y no sé si también está la coalición Cívica ARI, ha venido a gobernar con deuda. El macrismo a nivel nacional tomó deuda, pero creo que no hace para la charla de hoy. A través de la figura de las LELIQ, la deuda remunerada del Banco Central, lo que hizo fue generarle al país un hoyo negro financiero que hace que hoy no se pueda salir a flote por la cantidad de intereses que se pagan. Pagan una tasa altísima, no generan progreso a nivel económico en cuanto a la creación de bienes y servicios, pero eso es parte de otra charla que quizá en otro momento podamos tener. ¿Cómo toma la provincia deuda? La provincia, si tiene que salir a tomar deuda, ¿cómo justifica esto? No tiene un banco central, salir a tomar deuda a través de alguna letra o algún bono es hasta cuestionable desde el vamos. Hizo algo muy útil y bastante inteligente, que fue crear empresas estatales con proyectos productivos. Cauchari, Girsu, Canava, Suma, proyectos que por lo menos desde la mirada inicial vos no podés discutir, porque ¿quién se puede oponer a los paneles solares cuando hay una cuestión energética y ambiental que está promoviendo todo esto? Energía limpia. Ahora, sabemos muy bien, y esto se ha debatido abiertamente, realmente si era necesario esto, si se gastó lo suficiente o se gastó más, si crea puestos de trabajo, si gana lo suficiente como para recuperar. El tema no pasa tanto por la productividad de las empresas y buen funcionamiento, sino esta deuda se ha tomado conforme los criterios que establece la actual Constitución en cuanto al régimen económico y financiero. Y ahí es donde yo creo que podría haber algunos incumplimientos por parte de los funcionarios públicos encargados o cabeza de tomar esta deuda. Por ende, cuando se habla de que la reforma constitucional iría para criminalizar la protesta, hacer entrega de recursos naturales, yo creo que no va por ahí. No va por ahí porque, no sé, la constitucionalización del juzgado contravencional, es decir, va a hacer una reforma constitucional para eventualmente salvar alguna responsabilidad de algún juez contravencional por algunas multas que en teoría podrían estar mal impuestas. Es demasiado el costo por el riesgo tan bajo. Yo creo que la principal responsabilidad que hoy genera algún ruido en casa del gobierno es la de aquellos funcionarios que han sido cabeza del endeudamiento. Porque es un endeudamiento en dólares, porque los criterios constitucionales son muy puntuales. Ahora, la Constitución, ¿qué plantea respecto a ver, la pregunta sería esta: ¿dónde ve usted en la Constitución que hay ruido respecto de
la metodología para endeudarse por parte del gobierno? La utilidad pública, por un lado, si querés, acá tengo la Constitución, Sí. el artículo 81, Sí. te dice algo puntual que es: la legislatura podrá autorizar, mediante ley especial por el voto de los 2/3 de la totalidad de sus miembros, a contraer empréstitos, captar fondos públicos, emitir bonos con base a objetos determinados, no debiendo ser utilizados para equilibrar los gastos de la administración. La cuenta única recibe todos estos fondos. Entonces, ¿cómo haces vos para justificar que los fondos que captaste mediante endeudamiento en moneda extranjera han ido para tal o cual gasto si va toda una cuenta única? Y segundo, el inciso 2 de este artículo 81 te dice que con fines de promoción económica la provincia podrá contraer empréstitos destinados a financiar obras productivas específicamente planificadas y cuyos servicios financieros deberán ser cubiertos por los rendimientos de la obra. Girsu, ¿vende algo? ¿Gana plata para cubrir esto, lo que se gastó? Suma, si se gastó... Primero, lo primero que hay que decir es que no hay información. No hay información porque vos, esta información es secretismo de Estado, o sea, ellos Sí. te promocionan todo. Pachamama, yo te cuido, energía viva. Sí, pero no hay rendición de Y cuentas. de esto, pero supongamos que esté. Bueno, veamos si es que las empresas del Estado que se han financiado, entre otras fuentes de financiamiento, con dólares que provienen obviamente de la toma de deuda, si es que estas empresas están produciendo dinero como para comprar dólares y pagar esa deuda en dólares, o si están vendiendo en dólares para poder cubrir esos costos. Entonces me parece que el problema del endeudamiento que tiene Jujuy, que forma parte de un endeudamiento a nivel nacional que hace a la historia argentina de ser tomadores de deudas seriales y desfolteadores seriales, o sea, cada vez tomamos más deuda, pagamos más intereses, no podemos pagar, salimos a renegociar, pero seguimos pagando intereses y la bola de nieve se hace cada vez más grande. Hoy Jujuy está sumergida en la misma situación. Entonces me parece que el principal motivo por el intento de reforma sería empezar a flexibilizar los preceptos constitucionales para poder hacer más laxo el día de mañana la toma de deuda en dólares. Ahora, ¿cuáles serían los artículos que, digamos, precisamente el oficialismo estaría interesado en modificar? Yo creo que tener mucho ojo con el artículo 71 y con el 81. Ajá. Régimen económico y productivo y lo que hace el régimen financiero. Esta constitución tiene un corte muy liberal y capitalista. El 71 hace referencia a que se tiene que propender a que el individuo se desarrolle, a que el individuo tenga la iniciativa, que el individuo ponga a trabajar su capital de trabajo, su estructura de trabajo, cosa que la provincia ha ido comiendo sistemáticamente desde diciembre de 2015. No te digo que las gestiones anteriores eran distinto a esto, eran los mismos problemas, nada más que desde que llegue esta gestión eso se ha ido agravando a una velocidad mucho más acelerada. Sin ir más lejos, en 2020, bajo el pretexto de la pandemia, aquel sector privado no pudo trabajar. Se destruyó el sector privado. El 81 que a vos te dice que hay que propender a que el individuo trabaje, progrese, genere progreso económico, no lo cumplieron jamás. Entonces vos tenés un régimen económico y financiero que cuando lo lees y lo contrastás con estos últimos 8 años, no lo han cumplido nunca. Y el régimen financiero en cuanto a la toma de deuda, y vamos a ver si es que están los justificativos legales, financieros, económicos y administrativos para decir, che, esta toma de deuda está justificada porque han cumplido con los mandatos constitucionales. Ahora, mirándolo desde el punto de vista de los intereses o de la urgencia que tiene el gobierno para tener controlado este tema, la idea de colocar a Sadir como el reemplazante de Morales, mi candidato es reemplazante de Morales, y él, el propio gobernador, como primer candidato, como candidato en primer término a convencional constituyente, habla de la preocupación del gobierno para que todo esté controlado. La preocupación de ciertos funcionarios del gobierno para minimizar el riesgo, hacer un análisis de riesgo y empezar a minimizar ese riesgo futuro de que el día que no sean gobierno y que pierdan el poder político, alguien les diga, les traigo una cédula de notificación de algún organismo de control, o le traigo una cédula de notificación de alguna fiscalía especializada, y se empiece a dar vuelta a la tortilla que en algún momento ellos supieron manejar, que es
porque esta gestión le va a dejar la vara muy alta a la gestión que venga después, en cuanto a cómo se ha tratado al que se iba. Entonces, así como en algún momento ellos investigaron y fueron muy insistentes en todo esto, no vaya a ser que el que venga después tenga idéntica postura y empiece a investigar todo esto. Que en algún momento se va a dar porque el poder no lo manejas de manera infinita, o sea, esto no va a ser para toda la vida. Esta gestión con detractores u opositores, como en mi caso, en algún momento va a dejar de gobernar. Y los que vengan a gobernar después van a tener que obligadamente salir a hacer una investigación o más que nada un control sobre cuáles fueron las actuaciones y principalmente en la deuda. ¿Por qué? Porque hoy si la deuda es 2.000, 2.500 o 3.000 millones de dólares, vos tenés que ver que es el ancla por la cual la provincia no puede crecer. Estás muy limitado en cuanto a stock, a liquidez, y tenés que tomar decisiones que hacen al manejo del dinero del Estado. ¿Y cómo haces para tratar de volcar eso a la sociedad cuando tenés una deuda que te viene comiendo y cada vez te come más? Porque el dólar, más allá del blue o de lo que vale el dólar establecido por el Banco Central, va a seguir creciendo. Pero esto está por convenio con el FMI, lo que es el crawling peg, que es una de las cláusulas que establece el FMI, por lo cual tiene que haber devaluaciones microscópicas pero constantes, van a hacer que siempre el dólar esté más alto. Entonces vos cada vez vas a necesitar más pesos para poder pagar esa deuda. El tema es el siguiente, que si vos cada vez seguís tomando deuda, ¿cómo vas a salir de ahí? Es como el alcohólico que quiere curarse pero sigue tomando una botella de whisky todos los días. A la larga o a la corta, esto va a hacer mucho más ruido del que hace ahora. Hoy por ahí está como más tranquilo porque bueno, es la propia gestión de gobierno la que está manejando o está pateando su propia deuda. Está esquivando, es como el defensor. ¿Te gusta el fútbol? Sí, ¿Viste claro. cuando le agarra un defensor medio rústico que la revolea a la tribuna? Bueno, acá también la revolean a la tribuna. Eventualmente, y el día de mañana, al problema lo va a tener que agarrar otro. Y esa decisión política de empezar a controlar, a investigar, a ver qué pasó con esto, si se hizo bien o se hizo mal, creo que puede traer muchas consecuencias para los responsables que han tomado la deuda, y yo creo que ese va a ser el principal motivo por el cual se intenta reformar la Constitución. Todos los otros puntos por ahí son, no digo que no se vayan a dar. Ministerio Público de la Acusación es complicado el tema. Sí, también. Hay muchos puntos que necesitan un debate muy amplio, pero creo que lo que más pesa es el tema central para ustedes o para su partido es... Para mí, principalmente, y como integrante de Vía, es el tema de la deuda. Si los números que se manejan son estos, son 3.000 millones de razones para modificar la Constitución, o que pesarían o que jugarían mucho a la hora de insistir con alguna reforma del régimen económico y financiero. Entonces, cuando vos lo ves en el momento, bueno, pueden hacer mucho ruido otras cuestiones como el MPA, la justicia contravencional, la protesta de la gente, pero me parece que son temas muy menores en comparación de la gravedad institucional y de la alta responsabilidad que les cabría a aquellos que pueden haber tomado deuda y que cometieron algún error en la toma y en el manejo y en la ejecución de esa deuda. Está muy bien. Y ahora particularmente Morales habla de un nuevo viaje a China para ampliar el tema de cauchar. Eso no es gratis, es decir, eso va a implicar tomar más deuda. Implica tomar más deuda, implica pagar intereses. Los problemas de default históricos de la Argentina y de cualquier otro país o cualquier otra provincia o empresa público, privado, mixta, que toma deuda en moneda extranjera, es que principalmente se defaultea no por no poder pagar el capital, sino porque no pueden pagar la tasa de interés. Entonces uno tiene que ponerse en los zapatos del que está ahorcado financieramente. El tipo que está endeudado, persona física, persona jurídica, público, privada, cuando no tiene un peso y está desesperado por tapar agujeros viejos, va y te pide prestado como sea y te firma en blanco, porque lo que necesita es liquidez rápido. El tema es que firman sin mirar o sin importarle en el momento la tasa de interés, el capital y la tasa de interés que van a tener que pagar. El tema es que después terminan defaulteando principalmente porque no pueden pagar tasa de interés. Y si vos no puedes pagar tasa de interés, ¿qué pasa con el capital? Directamente ni siquiera te planteas la posibilidad de pagarlo. Claro. Por eso vienen los reperfilamientos, las negociaciones constantes. El tema es que mientras no defaulten la deuda,
porque el default es simple y sencillamente un término que que es un concepto en la imposibilidad de pago. Mientras vos no decretes el default, los intereses te van a seguir corriendo, como cuando vos te parás con el taxi y le decís, aguantame que ya vengo, te sigue corriendo el numerito. Entonces, no declaran el default, tanto a nivel nacional como provincial, para evitar políticamente el ruido de la palabra default, pero siguen pagando intereses. Y cuando tienen que renegociar, todos esos intereses se terminan capitalizando por anatocismo. Entonces, no es joda, no es gratis, es muy complejo el tema de deuda y muy destructivo para la economía provincial y nacional, ¿sí? Porque todo ese dinero, en vez de volcarse eventualmente al sistema productivo y principalmente pymes, sector privado, que han sido destruidos por esta gestión, se los termina volcando a tapar agujeros viejos. Entonces, cuando vos tenés un discurso de vamos a generar puestos de trabajo, vamos a hacer que el sector público crezca, etcétera, 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 que con la guitarra está muy lindo, pero con los hechos, y lo que hay que analizar son los hechos, son totalmente distintos. Porque el dinero va para acomodar las finanzas del Estado, no para empezar a levantar al sector privado que ha sido destruido. Sí, entiendo. Le hago una consulta, me queda muy poquito tiempo, doctor. Morales viene anunciando en estos últimos tiempos, en primer lugar, el polo productivo de la capital federal, invitando a los empresarios a que vengan a invertir a Jujuy. En segundo lugar, ayer hizo una presentación de un plan que lo lanza el gobierno nacional de financiamiento industrial, son 1.000 millones de pesos, la provincia aporta otros 150 millones de pesos, pero digo esto en un contexto de falta de seguridad jurídica, ¿usted cree que puede seducir a... No seduce a nadie eso, no seduce a nadie. A nadie. Chamullo barato. Y te voy a explicar por qué. Hoy un plazo fijo te da a vos un 70 y pico % de interés. Algo así como en 6 monedas, casi 7% mensual. Por cada millón de pesos que un depositante pone en un plazo fijo, se recibe como 65.000, 68.000 pesos. Hoy en día, ¿qué negocio que cuando vos inviertas 1 millón de pesos te dé esa ganancia? ¿Sí? Aparte, las tasas de las LELIQ, ¿sí?, han vuelto a subir, con lo cual el Banco Central está pagando una suma muy importante de dinero para aquellos tenedores de esas letras. ¿Qué te quiero decir con esto? Las LELIQ principalmente operan mediante la intervención de los bancos privados, ¿sí? Cuando el banco, en vez de prestarle a la gente, le está prestando al Banco Central para que el Banco Central le dé una letra y le pague fortunas después, ¿con qué criterio podés pensar vos que va a quedar crédito posible para el sector privado? Un crédito blando, sobre todo si el crédito del banco está yendo para financiar al Banco Central. Independientemente de las condiciones económicas, lo que pregunto yo es si hay confianza en Jujuy para venir a invertir. Confianza en general. Digo por los antecedentes que hay en el manejo de las cosas del Estado, de la justicia, ¿cómo lo están viendo? Yo hablo seguido con gente del sector productivo, soy consultor privado en algunas cuestiones y siempre se habla de lo mismo. Te dicen una cosa con el discurso y con los hechos hacen todo lo contrario. Y si hay alguien que se ha visto totalmente perjudicado en este tiempo, ha sido el sector privado. Entonces, el sector privado por una cuestión de supervivencia no puede dejar de trabajar. Entonces, constantemente va a tener que estar a merced de lo que haga el sector público, principalmente el sector político. No puede decir, no, con ustedes no queremos trabajar porque las habilitaciones y los permisos te los conceden ellos. Entonces tampoco pueden salir al choque con los tapones de punta a decirle las verdades en la cara. Y están a la expectativa de lo que dicen, pero tras bambalinas es siempre la falta de desconfianza en el sentido de que, che, ¿y ahora con qué salen estos tipos? Hoy te van por izquierda, mañana te van por derecha, van por arriba, por abajo, pero nunca te ponen reglas claras. Gracias. Gracias, Abuelo. Gracias por venir, muy amable. El doctor Kevin Ballesti con nosotros. Que tenga una gran tarde. Chau.